Juan de la Rosa, Memorias del último soldado de la Independencia, de Nathaniel Aguirre. Capítulo 19. Ay de los alzados, ay de los chapetones. Luis se había colado en mi cuarto. «Oye, chico», me dijo con mucha gravedad, «has de saber que no estoy para gracias. Nos han dado a los patriotas una zurribanda peor que la que te sacudió el padre Redondo. Me hallo perfectamente informado de todo. Figúrate que la cosa ha sucedido no sé cuándo, ni dónde, ni cómo. ¿Qué podía hacer el pobre don Esteban sin nosotros? Anoche vi entrar muchos caballeros y señoras en casa del prefecto, ellos cuchicheando y ellas gimiendo. Un señorón del cabildo decía muy enojado que era preciso salvar a Cochabamba de los furores de Goyeneche. Los otros le aplaudían, las señoras rogaban al prefecto a nombre de todos los santos que se ablandase. «Déjenlo en paz, hagan lo que quieran vuestras mercedes, si ya no hay remedio», le contestó el prefecto. «Lo que es yo», añadió, «más enojado que todos. No voy para nada a ver al arequipeño, ni le escribo una sola letra, ni consiento que vaya nadie a mi nombre, aunque vuestras mercedes revienten y me digan que soy un monstruo sin entrañas, y aunque venga él mismo y me ahorque y me descuartice». A poco salieron todos furiosos y todas hechas un mar de lágrimas. «Este hombre no tiene corazón», decían ellos, «del pobre don Mariano, que es bendito. Ha de salir con su gusto de ver degollar a sus paisanos y que no quede piedra sobre piedra en la ciudad». Se fueron luego al cabildo, qué afanes, qué corretear, han resuelto mandar comisionados, hicieron llamar al sabio don Sulpicio del campo donde estaba. Cada una de sus palabras me traspasaba el corazón como una espina, no porque yo comprendiese toda la magnitud de aquella desgracia, ni porque hubiera aprendido ya a amar hasta ese punto a la patria, sino porque yo mismo me consideraba perdido sin remedio. ¿Qué va a ser de mí? ¿A dónde voy? ¿Para qué sirvo en este mundo? No puedo ya ser soldado, me decía tristemente en mis adentros, con un egoísmo disculpable en mis cortos años y mi situación excepcional. «Calla, por Dios», exclamé por último. «Te conozco demasiado, eres un mentiroso, pero no sé por qué me figuro que esta es la primera vez que hablas la verdad en toda tu vida». «¿Yo mentir?», repuso él con indignación. «¿No sabes que soy un costal de verdades? Bueno, yo me voy, me largo a ver al mellizo y al jorro. Qué buena gente, ya no hay más hombres, como dice la abuela». «¿Dónde la has visto tú?» «En todas partes. ¿Dónde no está la abuela doña Chepa? Desde que supo que venía el hombre de las tres caras, se le ve a ella en la plaza, en las calles, haciéndose llevar de aquí para allá, con la palomita. No quiso que se quedase un solo hombre en la ciudad. Un día encontró al sacristán de las monjas Teresas en la plazuela y le dijo: «Doña Marica, ¿te has puesto por equívoco mis calzones y me dejaste tu pollera? Dámelos para irme ahora mismo a presentarme a don Esteban». Y el pobre chupacirios se avergonzó y se fue al momento camino de Tarata. Recordé mi promesa de acompañar a la abuela y salté de la cama para seguir al momento a mi amigo. «Vamos, yo quiero ir ahora en lugar de la palomita», le dije, vistiéndome apresuradamente. En ese momento oímos pasos precipitados de una persona que se acercaba a mi cuarto. La llave dio vuelta en la cerradura. Luis huyó como un gato, y la negra Feliciana no pudo ya verlo al meter la cabeza por la puerta y decirme estas breves palabras: «Puedes salir, ya no hay encierro». Me senté sobre mi cama. La noticia de mi libertad me hizo revolver 1000 ideas en mi mente. «No debo, no puedo huir ahora», me dije. «Es preciso que salga de otro modo que por la ventana de esta casa. Iré a ver a mi maestro, si ya ha vuelto. Le diré que me voy, que no quiero tener más familia que la de la abuela. Quiero darle un último beso a Carmencita. ¿Y por qué no le he de decir también a doña Teresa mi resolución de ser soldado? Que se enoje, que me llame el mismísimo enemigo. Peor sería que dijese después que me fui como un ladrón». Un hermoso rayo de sol penetraba ya por la puerta medio abierta.
Sentía yo trajinar más que de ordinario por la casa. La voz chillona de doña Teresa llegó varias veces distintamente a mis oídos, a pesar de que la señora no acostumbraba a ser muy madrugadora y se levantaba siempre a las 8 para irse en derechura al oratorio, donde tomaba el chocolate sin dejar de quejarse del flato y la jaqueca. ¡Ay, qué gusto! Vino a gritar Clemente cerca de mi puerta para que yo le oyese. Su merced el señor Cañete en persona ha de vivir en nuestra casa. ¿Cañete? ¿Será el doctor Pedro Vicente Cañete, el hombre medio zorra y medio culebra, el secretario de Goyeneche, de quien he oído hablar alguna vez a mi maestro? Me pregunté a mí mismo. No, señor, me voy de esta casa sin remedio, añadí con resolución. Eran ya las 10, poco más o menos. Iba ya a abrir la puerta, pero volví a oír pasos de varias personas que se acercaban y la puerta fue abierta cuán ancha era, y ofreció a mi admiración el grupo más imponente que yo no podía prometerme contemplar en aquel sitio. Doña Teresa, lujosamente vestida, adornada de sus grandes zarcillos, collar de enormes perlas y un sinnúmero de sortijas en los dedos de ambas manos, peinada de rodete, con el cabello enroscado en trenza alrededor de un peine de carey, que alzaba sobre la cabeza de su portadora una coronación incrustada de oro y menudas perlas, casi tan grande como el espaldar de una silla moderna de junco. Se apoyaba en un brazo del doctor licenciado don Sulpicio. Retrocedí de espaldas hasta la pared del frente en que se abría la ventana y saludé inclinándome hasta el suelo. Ninguno de ellos pareció apercibirse de mi presencia. Entraron solemnemente en mi cuarto mirando las vigas del techo. Feliciana arrimó sillas a la mesa en que se sentaron, poniendo en medio a la señora, buscó luego en el cajón la llave del arca, abrió ésta y se puso a sacar del fondo mi pobre herencia. Acabemos, por la Virgen Santísima, que se vaya mañana mismo, en el momento en que nos libre de los alzados, su señoría, chilló doña Teresa. El padre sacó de la manga del hábito un papel amarillento, lo desplegó lentamente e hizo una señal con la mano a la criada. Ropas de él, muy vieja, inservible, dijo Feliciana. Zapatos nuevos de mujer, deben ser de la niña. Un atado negro con una cuerda. Sí, ya sé. El reverendo fray padre Justo me dijo que era un recuerdo de familia, intervino el comendador. Un baulito de madera. Exacto. Vamos a ver lo que contiene, dijo el padre, y prosiguió leyendo en el papel. Un paño a medio hacer con calados y encajes, y aquí está, reverendísimo padre, una cajita de cartón con 2 aretes, un alfiler y una sortija, una alcancía, rota, le han sacado un pedazo de la tapa. Estaba recompuesta, debe tener 4 escuditos de oro. Eran 5, yo los conté, los puse por mis manos y mandé encolar a mi vista la tapa. Al decir esto el comendador me miró con ojos de basilisco. Aquella escena me mortificaba cruelmente. Cada una de las palabras de doña Teresa revelaba el odio que me tenía. La alusión a mi pobre madre me hirió en el corazón como una mordedura de serpiente. El desprecio que le merecía la cuerda de Calatayud hizo afluir mi sangre a la cabeza. Comprendí que la señora trataba de librarse cuanto antes de mi presencia en su casa. Su primer cuidado, después de preparar el alojamiento del ilustre y sapientísimo Cañete, era disponer del viaje del botado a Chuquisaca. Me prometí no deberle ya nada en mi vida, huir de cualquier modo, a cualquier parte, hasta Buenos Aires, donde podría hacerme todavía soldado de la patria. Mientras que yo pensaba de este modo, Feliciana cerraba el arca y salía llevándose mis harapos para acomodar mi equipaje. ¡Misericordia!, clamaron en este punto las criadas en el patio, y un instante después se precipitaron trémulas en mi cuarto, trayendo en sus brazos a los niños lívidos y desencajados. Oíase ronca vocería, resonaban tremendos golpes en la puerta de la calle. ¡Los alzados! ¡Quieren entrar! Dicen que van a degollar a todos los amigos de los chapetones, balbuceó la negra, despavorida. ¡Ay, mi ama!
Señora marquesa, huyan por Dios, vuestras mercedes, llegó a decir Clemente, más muerto que vivo de miedo. Están furiosos, parecen unos condenados, apenas he podido cerrar la puerta con los aldabones. Renuncio a escribir el terror que se apoderó de los tres personajes que hacía un momento hablaban tan caritativamente de los alzados. Doña Teresa se levantó temblando como si tuviera tercianas y arrebató a Carmen de los brazos de la mulata para estrecharla en los suyos. El licenciado se desvaneció, no sé cómo, sin que nadie pudiera decir tampoco a dónde se había metido. El padre quedó clavado en su asiento, pero no tardó en serenarse, recordando sin duda, y con muchísima razón, que el hábito hacía inviolable su casi esférica persona. Ahí están el mellizo, el jorro, el herrero. Quiero decir don Alejo, prosiguió Clemente. El herrero, Dios mío, esos furiosos van a degollarme con mis hijos, exclamó doña Teresa con angustia, como si esa palabra, el herrero, le ofreciese a sus ojos la inevitable guadaña de la muerte. ¡Ay! Gritó enseguida con alegría, como si reiniciara en su alma la esperanza. Acércate, Juanito, mira qué pálida está mi pobre Carmen. Corre, hijo mío, a la puerta. Dile a Alejo que se los lleve. Ruégale en nombre de tu madre, de Rosita. Miré a mi noble y cariñosa amiguita. Estaba realmente pálida como un muerto y se abrazaba fuertemente del cuello de su madre. Y yo salí resuelto entonces a todo, a rogar como un niño, a hacerme matar como un hombre por defenderla. Pero no había llegado aún a medio patio, cuando noté que habían cesado completamente los tremendos golpes que antes resonaban en la puerta de la casa, y que los gritos de la multitud iban apagándose por grados a medida que ésta se alejaba. Abrí con mucha precaución el postigo y saqué la cabeza. La calle estaba desierta, cerradas todas las puertas y ventanas de las demás casas que la formaban. La multitud seguía vociferando a lo lejos, en otra calle transversal. Habían arrancado piedras del pavimento para arrojarlas contra la puerta, que tenía muy lastimados sus gruesos tablones de cedro. Uno de estos estaba traspasado de parte a parte y casi desprendido de los barrotes, a pesar de los enormes clavos que lo aseguraban, y creí descubrir en él la huella de un tremendo golpe de la barreta de Alejo. Corrí a la esquina y vi a una cuadra de distancia en la calle transversal una turba confusa de hombres, mujeres y niños del pueblo que se arremolinaba gritando alrededor de un hombre montado a caballo que gritaba también y accionaba con los brazos, agitándolos en el aire y levantándolos al cielo alternativamente. Fuime acercando a pasos precipitados. El caballero, a quien reconocí muy pronto, era el prefecto don Mariano Antezana. Rogaba y amenazaba a un tiempo a la turba para que desistiese de su empeño de invadir las casas de los vecinos, considerados adictos al gobierno de los chapetones. Tenía a su lado 6 o 7 religiosos franciscanos que auxiliaban sus esfuerzos y predicaban generosidad y clemencia, paz y concordia, cumpliendo del modo más loable su misión sacerdotal. Reconocí por último a Alejo, el mellizo, el jorro y otros cuyos nombres no recuerdo, que capitaneaban a la turba, la excitaban y le comunicaban el furor salvaje de que estaban poseídos. Sin sorpresa, pero con pena, me duelo ahora mismo de decirlo, encontré allí a mi atolondrado amigo Luis, armado de su sable, capitaneando la hez de su ejército de las cuadras. Su voz aflautada dominaba los aullidos de las mujeres y los gritos de los enronquecidos borrachos. Pero debo decir también que él no comprendía en su atolondramiento que aquello podía convertirse en pillaje y carnicería. Y os ruego que esperéis un instante para pronunciar vuestro último fallo sobre su conducta de aquel día. Hijos míos, queridos paisanos, maldita canalla, les ruego, esto no se puede aguantar. Por Dios y la Virgen Santísima, voy a mandar que ahorquen a esta gavilla de pícaros, clamaba el buen don Mariano sofocado. ¿No somos acaso cristianos? ¿Salvajes? ¿Excomulgados? Queridos hermanos, gritaban los religiosos levantando sobre sus cabezas las cruces de que se habían armado.
No queremos rendirnos. Que mueran los chapetones, respondía Alejo blandiendo su barreta. ¡Viva don Mariano Antesana! Déjenos, señor. Mueran, mueran los chapetones, gritaba la multitud. No creo que mis lectores esperen que yo les refiera con todos sus detalles esa curiosa escena característica de aquel tiempo. ¿Quién puede explicar de qué modo se muere y agita, o se aquieta y recoge, de qué modo aúlla y ruge, o enmudece, de qué modo se enfurece hasta el delirio, o se aplaca hasta la humillación, ese monstruo de tantos cuerpos llamado multitud? A veces un signo, una palabra bastan para lanzarlo a los más criminales excesos, otras veces una sonrisa, una burla, un sarcasmo lo detiene, desarman y desvanecen. Y esto fue lo que sucedió entonces del modo más impensado. El caserón que la turba trataba de invadir tenía a ambos lados de su gran portal de piedra unas tiendas herméticamente cerradas en aquel momento. Cuando la turba estaba más frenética y el prefecto y los religiosos perdían ya la esperanza de contenerla, se abrió de golpe el postiguillo que en su parte superior tenía la puerta de una de dichas tiendas y salió a mostrarse por allí la hermosa cabecita de una niña de 8 o 9 años, de rostro blanco y sonrosado, grandes ojos vivarachos y ensortijada cabellera, como la de los ángeles de los cuadros de Murillo, que aparecen entre nubes con alas color de aurora. ¡Ay Jesús, qué feos! Y parece que han bebido, exclamó con marcado acento entre andaluz y limeño. Ahí están los chapetones, una niña, un angelito, gritó el prefecto a la turba, que inmediatamente cesó de aullar. Déjenlos, señor, contestó la niña. No se moleste, Busarcé, que entren. Aquí no hay naides más que yo. El casero don Ramón se fue a burro a su chacarilla. Papá Alegría se ha largado de madrugada. A don Miguel Andreu se le llevaron temblando de chucho en su cama. Y dichas estas palabras hizo un gesto de burla al mellizo, que porfiaba por ofenderla con su lanza. Le sacó la lengüita, le guiñó un ojo y desapareció riendo y cerró al momento el postiguillo. Una estrepitosa carcajada de todos aquellos que antes proferían gritos de muerte contestó a la burla de la graciosa niña. El mellizo perdió por otra parte el equilibrio y se desplomó en el suelo, aumentando la hilaridad en que se desvanecían los furores de la turba. Las mujeres decían que el señor prefecto tenía razón, que no era una niña, sino un angelito lo que habían visto. Y los religiosos agregaban que Dios acababa de mandarlo para que no se cometiese un crimen. Alejo se había quedado con la boca abierta y se rascaba la nuca, como en sus momentos de más apuro, y le oí, por último, decir la palabra con que siempre se declaraba vencido. Bueno, ahí está. Volví a la casa de doña Teresa, muy contento de llevarle noticias tranquilizadoras, pero me encontré con la puerta cerrada a piedra y lodo. En vano llamé con el aldabón y grité con todas las fuerzas de mis pulmones. Nadie contestó. La casa parecía completamente abandonada. Supe después que tan luego salí yo, la señora se había refugiado con sus hijos y sus criadas en una de las casas vecinas. Me encaminé a la casa de la abuela. Desde media cuadra antes de llegar a ella, oí la voz de la anciana que reprendía a alguna persona con cólera, y vi desde la puerta una escena curiosísima que no he podido olvidar en toda mi vida. La abuela estaba de pie en medio cuarto, apoyada con la mano izquierda en su báculo y agitaba con la derecha un grosero rebenque de correas trenzadas, teniendo arrodillado a sus pies al pobre Dionisio. Tras de ella, arrimado a la pared, dando vueltas a su sombrero en la mano, con su barreta entre sus piernas cruzadas, se veía Alejo confuso, avergonzado. Clara lloraba silenciosamente, sentada en la tarima. Luis se acurrucaba a espaldas de ésta, atisbando momentos por sobre sus hombros y volviendo a esconderse, como si el sentimiento de su culpabilidad le hiciese temer que lo viesen los ojos ciegos de la anciana. No os he dicho aún que él se había hecho visitante diario de la familia durante mi encierro y era ya grande amigo de Clarita,
y apasionado admirador de las ideas y sentimientos de la abuela, quien le trataba a su vez con cariño y procuraba corregirle como a mí, de sus travesuras. Miren qué gracia, gritaba con indignación la anciana ciega, ir a apedrear puertas, asustando a las señoras y a los pobrecitos niños, querer robar. Los chapetones no están en la ciudad, están viniendo por el valle. Como ya no hay hombres en este tiempo, se han corrido los que decían que iban a comérselos vivos. Toma, chapetones, pillo. Que no me venga Alejo, ese borracho, ese animal. Al decir esto descargaba tremendos latigazos sobre la cabeza y la espalda del muchacho, o sobre los ladrillos del pavimento, cuando el infeliz Dionisio, sin atreverse a oír, procuraba evitar los azotes, retorciéndose como una culebra. «Basta, abuelita», exclamé entrando al cuarto. «Dionisio no tiene la culpa. Hay otro, que es un duende muy malo y que lo habría llevado a gritar: mueran los chapetones». «Está bien», dijo con dulzura. «Lo han hecho sin pensar. No lo volverán a hacer. ¿No es verdad, hijos míos?» «Alejo», ese bruto añadió volviendo a exaltarse, «es el que me ha de pagar esta incomodidad y las lágrimas de mi Clara». La abuela, conducida por mí, ocupó su asiento en la tarima al lado de Clarita. Me hizo sentar al otro lado, llamó a mis dos amigos, les mandó ponerse de pie a su frente y habló de esta manera. Cuando yo era pequeñita, así como la mitad de mi palo, ahorcaron a un hombre en la plaza y todos dijeron: «Está bien hecho, era un ladrón». Algunos años después hicieron morir a mi padre en la horca y descuartizaron su cadáver, pero todos lloraban. Un hombre vestido de negro vino a nuestra casa, con unos papeles sucios en la mano, seguido de 10 milicianos, y le ordenó a mi madre que se fuera conmigo, porque nuestra casa era del rey. Íbamos por el campo, no teníamos ya más refugio que el de la familia de mi madre. ¿Era ladrón?, le pregunté. Ella se puso encendida de cólera y de vergüenza y me dio una bofetada. Después se sentó en el suelo, me tomó en sus brazos, lloró mucho y me dijo: «Si hubiera robado, yo misma me hubiera alegrado de su muerte. Los guampos lo han ahorcado porque él quería que no fuesen nuestros amos. Decía que solamente los que nacen en esta tierra y saben amar a sus hermanos debían ser corregidores, justicias y alcaldes. Los patriotas no pueden ser ladrones, hijos míos. Si los guampos de ahora ahorcan a esos que van a romper las puertas de las casas de los criollos, yo seré la primera en alegrarme. Los patriotas deben ir a pelear con los soldados. Yo les mostraré el camino. Ya no hay hombres». Luis y yo permanecimos todo el día 25 y el siguiente al lado de la abuela. El padre de aquel estaba harto ocupado con sus granadas y cañones para poder pensar en su hijo, y yo no podía ni tenía muchas ganas de volver a casa de doña Teresa. La anciana nos mandó varias veces averiguar lo que ocurría en el cabildo y las noticias que iban trayendo los pocos dispersos que llegaban a presentarse a las autoridades. Oía con el mayor desprecio las razones de los que pensaban someterse, aplaudía la opinión de los exaltados, se enojaba contra el prefecto. «Es un caballero muy bueno, muy respetable», decía, «pero no es un hombre. Ya no hay hombres, hijos míos». El 26 por la mañana se supo que Goyeneche había entrado en la villa de Orihuela, donde inmediatamente hizo fusilar al cabecilla de los alzados, Teodoro Corrales. Decíase que no perdonaba a ningún patriota de los que tenían la mala suerte de caer en manos de sus tablas. Estas noticias aumentaron el pavor de unos y la furia de otros. Se formó una gran pueblada que, como el día anterior, capitaneaban el mellizo y el jorro. Alejo estaba ya honrosamente ocupado de los preparativos de la resistencia con el gringo. Los amotinados trataron de invadir el convento de San Francisco, en el que decían se habían refugiado los chapetones. Apedreaban las puertas, iban ya a derribar la que se abre al atrio del templo, cuando la comunidad apareció en las ventanas de la torre, y puesto el guardia en una de ellas, levantó en sus manos la sagrada custodia. Al mismo tiempo,
La gran campana rajada por los repiques de la victoria de aroma hizo oír 3 veces su bronco tañido, como en la hora de la misa en que se alza el Santísimo, y toda aquella turba delirante, ebria de licor y de venganza, se posternó de rodillas y se dispersó enseguida.